Bueno, quiero que busque allí en su Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 1. Hoy le quiero hablar unos 30 minutos acerca del Padre. Por eso empecé con que adoremos al Padre. Vamos a leer allí una palabra bien importante acerca del Padre. Y vamos a recibir la revelación de Dios el Padre. Vamos a leer desde el verso... vamos a leer aquí, yo quiero darle un poquito más de fondo, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso número, vamos a decir verso 1, Juan 1, y vamos a llegar al 12 para que todo tenga sentido. Dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio, y esto me gusta aquí, de aquí es que voy a hablar esta mañana, el derecho legal. Sí, como dice esta versión, esta es la versión de las Américas, dice, les dio el derecho legal de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, oiga eso tan tremendo, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino cómo nacieron, sino de Dios. Allí lo quiero dejar. Padre, gracias por esta palabra que va a llegar a nuestras vidas. Esta palabra va a bendecir a nuestra vida en esta mañana. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra poderosa. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra bendita. Yo te doy gracias, Padre, porque esta palabra va a ser una gran bendición en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Padre. Póngase la mano en la frente y diga, Padre, háblame. Diga, Espíritu Santo, dame la revelación del Padre. Quiero conocer al Padre. Yo quiero, hay algo extraordinario. ¿Sabe que cuando yo estaba en Perú, pasó algo bien tremendo? Me invitaron un día a predicar, fui a predicar en una iglesia como de unas 500 personas. Una iglesia al aire libre. Tenía tiempo que no veía una comunidad así. Se reúnen totalmente al aire libre, ponen todas estas sillas parecidas a nosotros, al aire libre, porque no tienen local todavía, pero es hermoso, ven cómo ellos están tan disciplinados, son tan respetuosos. Y me invitaron a ese lugar, un lugar un poquito alejado de donde yo estaba, en Lima, Perú, en la ciudad, un poquito alejado de la ciudad. Y yo me impresioné de veras porque pasó algo tremendo. Y fue que cuando terminé la predicación, yo dije, voy a orar por todos los que están enfermos. Y entonces le dije a la gente, levanten la mano los que están enfermos, o que están sufriendo de alguna enfermedad, o que están sufriendo de algún dolor, o que algo no está bien en su vida. Prediqué un tema, hice un llamado, y se entregó una gran cantidad de gente. Y al final, cuando voy en el carro con el apóstol, me dice, mire, ¿sabe lo que pasó? Estoy muy contento, me dice, porque toda esa cantidad de personas que usted vio que pasaron, pastor, algunos se estaban entregando por primera vez. Pero otros, dice, estaban ya como apartándose. Yo ya estaba tan preocupado, me dice él, yo no hallaba qué hacer con ellos. Yo quería ver qué hacer con ellos. A veces el corazón de un pastor, ¿verdad?, se angustia, se desespera cuando ve que la gente no crece espiritualmente, cuando la gente no madura.
o cuando la gente se enfría espiritualmente. Y entonces me dijo, quedé tan feliz porque toda esa gente que pasó se reconcilió con Cristo. Luego de hacer la oración, le digo a la gente, levanten la mano los que están sanos. Y todos levantaron la mano. Todos levantaron la mano y todos dijeron que estaban sanos. En otras palabras, Dios los sanó a todos. A todos. Y fue un servicio espectacular. Y yo me puse a pensar, ¿por qué fue tan espectacular? ¿Por qué tanta gente recibió a Cristo? Tanta gente se reconcilió con Él. ¿Por qué tanta gente se sanó? Y vino una respuesta a mi corazón. Y la respuesta fue, porque hablaste de mí. Hablaste del Padre. Le enseñaste a la gente lo importante que es el Padre. Hay dos cosas bien tremendas. Una es conocer a Dios como Dios. Hay gente que conoce a Dios como Dios. Pero hay gente que ni siquiera conoce a Dios. El que conoce a Dios como Dios, por lo menos ya tiene algo a su favor, ¿verdad que sí? Porque dice, bueno, yo conozco un poquito a Dios, te dice, como Dios. ¿Qué significa conocer a Dios como Dios? En la Biblia está muy claro todo eso. Por ejemplo, conocer a Dios como Dios significa lo que dice el libro de Éxodo. Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios se le mostró a él, Dios le habló, él conocía a Dios porque sus padres le habían hablado de Dios. Sus padres fueron los que planificaron que cuando el faraón estaba matando a todos los niños, sus padres planificaron que él no muriera. Sus padres fueron sabios. Eso es lo que debe hacer un padre. Un padre siempre preserva la vida de sus hijos. Lo primero para un padre son sus hijos. Lo primero que un padre hace es establecer una cobertura sobre los hijos. Eso es algo muy importante. La razón por la que muchos padres pierden sus hijos es porque le dieron comida, le dieron alimento, le dieron ropa, le dieron algunas cosas, pero no le dieron lo más importante. Nunca le enseñaron lo que es un verdadero padre. Jamás le enseñaron al hijo lo que es una cobertura de padre. Y Moisés, cuando nació, sus padres lo protegieron habiendo un decreto imperial que todo niño varón debía morir. Las parteras, dice la Biblia, lo vieron hermoso. Y como lo vieron hermoso, las parteras dijeron, este niño no lo vamos a sacrificar. Este niño va a vivir. Y sus padres se encargaron de meterlo en una canasta. Ya todos saben la historia, lo metieron al río. Llegó a donde se bañaba la hija del faraón. Lo tomó la hija del faraón y dice que era tan hermoso que la hija del faraón se quedó con él. Todo eso estaba en el propósito de Dios. Y él fue, fíjate tú, que los padres se aseguraron de ser los mismos que lo iban a criar. Porque la mamá de Moisés trabajaba con la hija del faraón y se encargó de cuidarlo, de amamantarlo. Fíjate tú, y de educarlo, de enseñarle, aún estando prohibido. Porque él se levantó en Egipto y habiendo prohibición, él tenía que levantarse bajo la cultura egipcia. Pero los padres permitieron que él aprendiera la cultura egipcia, pero también aprendiera la cultura hebrea. Y aprendiendo la cultura hebrea, conoció a Dios. Así que Moisés conocía a Dios, a Moisés le hablaron de Dios sus padres, Moisés fue marcado por Dios. Cuando Dios lo llama, él no tiene problema en obedecer. ¿Quién obedece? La gente que conoce a Dios. Cuando tú tienes revelación de Dios, cuando Dios se aclara, cuando Dios se ilumina en tu vida, cuando Dios se revela en tu vida, cuando Dios se muestra a tu vida, cuando tú lo conoces, entonces tú no tienes problema de obedecer. Tú no tienes problema de agradarle. Tú no tienes problema de buscarle.